Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestra serie de desarrollo de plugins en SpyGod. El día de hoy vamos a ver archivos de configuración dinámicos. En el sentido de que vamos a crear, digamos, archivos, no realmente de configuración, pero pues se le puede considerar de la misma forma, ya que los vamos a utilizar para guardar información. Pero a fin de cuentas no dejamos de utilizar las propiedades de YML pues para almacenar dichos valores. También agregar que bueno, el apoyo al canal es indispensable, like, comentario, suscripción se agradece bastante y en la primera línea de la descripción invitación a nuestro servidor de Discord. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Primero vamos a empezar con la demostración. Vamos a arrancar nuestro plugin. Estoy utilizando el mismo proyecto del video pasado, pero pues ya cambié obviamente la base del código, ya no hay nada de lo anterior porque bueno, vamos a estar orientados en, digamos, crear esos ficheros o crear esos logs de forma dinámica, pues para, digamos, ampliar un poco más las fronteras de lo que podemos hacer con archivos de configuración. En este caso ya he creado una carpeta. Esta carpeta tiene un config.yml y este config.yml tiene una propiedad, no sé si alcance a ver, pero dice enable logs, o sea, encender registros y el valor por defecto es false. Tenemos una carpeta que dice jugadores, pero por el momento está vacía. Quiero que, bueno, entremos no, yo solo voy a entrar al servidor. Entro al servidor y en el momento que yo entro al servidor no va a pasar nada. Pues bien, porque tenemos que cambiar esta opción de config.yml a true. Pero bueno, ya demostramos que no pasó nada, pues yo entrando al servidor. Ahora, como no hice un comando de recargar la configuración del plugin, voy a reiniciar el servidor. Config.yml sigue con su valor de siempre, o sea, es importante que al momento de interactuar con archivos de configuración no los vayamos a sobreescribir. Ahí se reinició el servidor. Y ahora si nos volvemos a meter, hemos visto que se acaba de crear un fichero nuevo que dice imacris. Y si yo me meto, sé que tampoco de pronto no se va a alcanzar a ver bien, pero tenemos dos propiedades, nombre, y dice pues imacris, y UUID, y pues dice mi UID. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a tener una carpeta de jugadores donde cada vez que se meta un jugador al servidor, pues se va a crear un fichero pues para, digamos, almacenar la información relacionada con ese jugador. Para eso pues vamos a continuar en nuestro proyecto y bueno, en este caso, bueno, archivos de configuración dinámicos. Acá hay algo que me gustaría tener en cuenta y es demostrar lo que pasa cuando se cambia Safe Mode, cuando un jugador premium ya entra a un servidor. Pues en pocas palabras lo que pasa es que recuerden que yo les comentaba que las UID son diferentes en servidores premios a no premios. Si yo, por ejemplo, en este caso, yo que tengo servidor premium porque pues no tengo la necesidad de desactivarlo, esta UID, si yo la busco acá, pero esto es importante por si de pronto hay gente que comienza a desarrollar en servidores UID Finder Minecraft, en servidores premium, porque de pronto los desarrolladores son premium, pero digamos que tienen un enfoque para no premium. Lo que puede pasar es que las UID de las cuentas anteriores se desvinculen porque pues ya acaban de ingresar, se acaba de cambiar, digamos, la modalidad del servidor. Entonces lo que pasa es que digamos que en el momento que se registra un jugador nuevo en el servidor, si es no premium, la UID va a cambiar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y que si vamos a crear un servidor no premium desde el principio, ni siquiera nos molestemos en entrar. Primero cambiamos Safe Mode a False, para que ya el UID se aplique no de forma global, porque como pueden comprobar, este es el UID global, sino uno no premium. Si yo ahorita cambiar el servidor a Safe Mode False, o sea, no premium, y este archivo me va a generar un UID, pero este UID no va a existir. O sea, si yo lo busco, digamos, no sé, voy a cambiar este 2 por un 3, y yo lo llego a buscar, no va a tener que ver en nada con pues, la base de datos oficial de los jugadores de Minecraft. Como podemos ver, no se ha encontrado. Eso es algo que pasaría habitualmente en un servidor no premium. Entonces digamos que la OID es esencial, digamos, pues dentro del servidor más que nada, porque tú puedes relacionar todos esos movimientos a la OID de los jugadores, que como saben es el registro único. Aunque como estamos en no premium, pues es imposible que dos jugadores tengan el mismo nombre, pero pues digamos que son diferentes barreras para manipular la identidad de los jugadores. Entonces, para tener en cuenta eso, vamos a empezar en onEnable. Como siempre, la orientación de cómo estamos creando los programas, bueno, los plugins actualmente es un poco modular entre comillas, en el sentido de que ya vamos a comenzar a utilizar clases independientes, vamos a tratar de no hacer tan verboso el código y de separar
las instrucciones según su naturaleza. Por ejemplo, en este caso yo tengo la función, no sé qué acaba de pasar, yo tengo la función crear configuración y registrar eventos. Entonces yo primero me voy a ir a crear configuración. ¿Qué es lo que hace crear configuración? Despliego esto y está llamando dos funciones: configurar archivo base, que se refiere en mi caso al .com, digo al config como tal, config.yml, y configurar archivos jugadores. Archivos jugadores también hace referencia a la carpeta como tal, sino que es una forma, digamos, de simplificarlo, porque si digo configurar carpeta jugadores, pues entonces eso quiere decir que habrá algún método que sea configurar archivos jugadores, no, más bien considerarlo genéricamente de esa forma. Ya luego tenemos registrar eventos. ¿Qué tenemos acá en registrar eventos? En registrar eventos, pues bueno, accedemos a Plugin Manager y lo utilizamos para registrar el evento que vamos a, pues, a escuchar en esta ocasión, que vendría siendo cada vez que se une un jugador. Acá pasamos la instancia de la clase. Esto quiere decir que el constructor utiliza la inyección de instancias, pues para la inyección por medio del constructor para poder utilizar, digamos, la instancia principal del plugin, y ya luego el argumento común y corriente. Ahora, vamos a configurar archivo base. ¿Qué es lo que hace al configurar archivo base? Primero, se crea el fichero si no existe. La función que hace este seedificonfig es lo de siempre. Si el fichero no existe, lo crea. Y si ya existe, pues no va a hacer nada. No se va a poner a sobreescribirlo ni nada. O sea, esto solo se encarga de, digamos, oiga, el archivo existe, pues no hacemos nada. Y si no existe, pues lo creamos y ya. No hay mucho misterio ahí en ese caso. Lo que va a hacer option copy defaults en value true quiere decir que va a conservar en la memoria, digamos, del plugin, el .jar, la configuración que ya existe en el archivo del servidor. O sea que no la va a sobreescribir, o sea que la va a guardar, y es como decirle al plugin: oye, en dado caso, por si las moscas, no vayas a sobreescribir esto. Ya luego nos encargamos. Y por último, voy a utilizar la configuración principal, que yo lo que estoy haciendo es no utilizar directamente los métodos, sino asignarlos a instancias, pues para manipularlas de forma más sencilla. Esto lo habrán visto aquí en File Configuration o aquí en Registrar Eventos, donde yo utilizo Plugin Manager en lugar de directamente Get Plugin Manager y Register Events. Es una forma más larga de hacerlo, pero más organizada, al menos a mi parecer. Y esto contribuye a que el código no sea tan verboso. Verboso suena como morboso, pero me hace gracia. Después de esto, ahora nosotros tenemos que confirmar que el fichero actual no tenga la configuración, porque este copy default se lo toma muy literal, o sea, que se copia la configuración por defecto, y si no hay nada, pues lo va a copiar, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, para nosotros comprobar que el jugador tenga, digamos, las propiedades bases que nosotros queremos que tenga la configuración, pues tenemos que hacer una comprobación para cada una de esas opciones. En este caso, yo solo tengo una acción que, como habrán visto, es Enable Logs, que es, en español, es la traducción de habilitar registros. O sea, que cada vez que un jugador se meta, se le crea un registro. Así pues lo consideré yo útil, pues, o bueno, descriptivo más que nada. Entonces, en caso de que tenga un archivo de configuración que no tenga esto, pues que se lo cree, se lo asigne. Entonces, File Configuration Set, una propiedad que es Enable Logs y por defecto False. Algo que yo recomiendo es que si les van a proveer una utilidad o una funcionalidad a un usuario que digamos que no sea tan la gran cosa, podrían establecérsela en True. O sea, que esté habilitada por defecto y decirle: oye, está habilitado por defecto, todo chévere. Pero pues lo más común y lo más seguro es dejarlo por desactivado. ¿Para qué? Para que el usuario sea consciente de lo que está o no activando. Esto es una anécdota muy bonita que quiero compartir. Y es que yo una vez, trabajando con un plugin que lo que me permitía era modificar el dropeo de los ores, yo lo utilicé porque pues yo quería darle más diversidad a mi, más variedad más bien, a mi servidor de survival. Y resulta que yo dije: lo voy a meter al servidor, lo voy a reiniciar y lo voy a dejar ahí. O sea, meto el plugin, lo instalo, reinicio el servidor y me voy. O sea, porque ese día iba a salir pues a hacer una vuelta, etcétera, ¿no? Y pues resulta que cuando regresé, todo el mundo tenía diamantes. Porque la piedra y la tierra daban diamantes. Y entonces ahí fue cuando yo me llevé las manos a la cabeza y dije: ¿qué carajo está pasando aquí? Y resulta que el desarrollador del plugin, que digamos no creo que lo haya hecho a propósito, pero la verdad es que yo sí fui a decirle un poco: oye, ¿cómo se te ocurre hacer semejante estupidez? Pues el creador del plugin lo que ha hecho es que como valor por defecto en el archivo de configuración, porque pues se modifica en el archivo de configuración, tú le decías: oye, quiero que tal bloque dropee tal cosa. Pues él tenía como ejemplo que los bloques de tierra y los de piedra dropearan diamantes. Por defecto. O sea, tú apenas cargas el plugin, ya tiene eso, se aplica de comportamiento, lo cual es súper nocivo. Y pues como era un servidor pequeño, pues yo no me iba a dar el lujo de
hacer mantenimiento de media hora para meter un plugin. Yo preferiría meter el plugin configurado, irlo configurando sobre la marcha y realizarlo cuando pueda. Y pues resulta eso. Entonces el desarrollador también fue muy abierto y dijo, pues sí, la embarré, no debía haber hecho ese comportamiento y pues luego modificó el plugin para que viniera desactivado. Pero pues yo me llevé la peor parte. Entonces, pues por mi recomendación, pese a que esto del tema de los logs no sea la gran cosa, pues yo siempre lo común es dejarlo en false para que el usuario sea, y además que el usuario es consciente de lo que quiere o no quiere de funcionalidades del plugin. Entonces, pues yo lo recomiendo así. Es una anécdota muy XD, pero me pasó. Y eso sí, recuerden que cada vez que van a modificar el archivo de configuración debe ir seguido de un safe config, porque si no, no se va a guardar nada. O sea, este safe config es el que hace a lo último la modificación al archivo. Esto lo hace la modificación al archivo, pero de forma lógica. Pero si no hay default config, se borra todo. Digo, safe config. Y ahora, pues una vez explicado la mayoría de métodos, vámonos con el último, que vendría siendo el más curioso. Configurar archivos jugadores. Y pues, como pueden ver, es algo bastante sencillo. Yo solo estoy diciendo que vamos a crear una carpeta, yo lo llamo jugadores folder. Es una nueva carpeta, recuerde que la clase file representa tanto archivos, o sea, ficheros como carpetas, directorios. Y lo va a especificar que mi carpeta se ubique en la ruta del plugin. Esta es la forma de yo decirle, oye, ubícate en la carpeta de configuración del plugin. Entonces, get data folder, no voy a dejar solo get data folder porque me va a retornar un archivo, sino que quiero que me retorne, utilizo getPath para que me retorne en string la dirección pues del archivo de la carpeta de configuración, y a eso le concatenio o le añado barra jugadores. Jugadores es la que se va a crear porque no existe. Entonces acá es donde yo hago la comprobación. Si la carpeta o bueno jugadores folder no existe, quiero que la crees con mkdir. Recuerden que la diferencia es que con mkdir o dirs creamos directories, make directories. En este caso, en otro caso, si nosotros hacemos create new, no me está autocompletando, no sé por qué, create new file, ahí sí me va a crear es un archivo, no una carpeta. Entonces está la diferencia de cuando queremos crear carpetas o archivos. Y por último, yo lo que hago es obtener el valor, pues por si alguno tiene la curiosidad, oye, es que yo quiero tener el valor para saber en qué momento se crea, y pues es muy útil, la verdad. Yo la verdad es que recomiendo que nuestro plugin siempre sea muy comunicativo en cada proceso que hace, para que al momento de que haya un error seamos conscientes de qué pasó o qué no pasó. Aunque pues en lugar de mostrarlo en consola, pues yo también hasta sería fan de crear un archivo de logger que en lugar de enviar todos los mensajes a la consola, directamente los envíe a un archivo propio del servidor, digo, a un archivo sí propio de la configuración del plugin, y pues sería más fácil de leer. De pronto lo podríamos incluir, y yo creo que es una característica muy útil para nuestro futuro Stalker server. Entonces yo obtengo el resultado, y en caso de que el resultado sea true, o sea de que se creó con éxito, se va a decir se ha creado la carpeta jugadores. Y si no se creó, yo me arriesgaría a decir, es que acá no me dice los motivos, pero bueno, debe ser por de pronto errores de rutas, etc. Entonces, ahora vamos a ir a lo único que está independiente a la lógica de la clase principal, que es este evento de aquí, new onPlayer join listener this. Como se pueden fijar, yo utilizo una carpeta que yo llamo events, y le creo una clase adentro que llama onPlayer join event. Esta es como la forma en que yo lo haría habitualmente a la hora de crear oyentes de eventos. O sea, yo creo una carpeta de eventos, y lo último yo lo llamo como la acción que se va a detonar, y por último listener como digamos un sufijo de qué es lo que hace, ¿no? Entonces yo me meto aquí, ignoren toda esta parte de aquí, que como saben es que se va importando de forma automática en función de las clases que vamos utilizando, y pues vamos a bajar aquí. Primero, las dos líneas que tenemos lo que nos permiten es compartir, o bueno, hacer una inyección de la instancia del plugin principal, porque esta clase lo que va a hacer es interactuar con la carpeta de jugadores para pues obviamente crearlos y hacer todo. Entonces nosotros necesitamos acceso a la instancia principal. Entonces pues se hace de la siguiente forma, ¿no? Yo creo una instancia, archivos configuración. Como esa instancia no va a cambiar de valor, le podemos poner final, que se refiere a que es constante, o sea que nunca la vamos a reasignar, porque después de utilizar el constructor ese valor va a ser para siempre. Y por ese motivo es que utilizamos aquí this, porque estamos pasando esta instancia aquí por medio del constructor. Si yo bajo esto, pues lo vemos de esta forma. Y pues quiere decir que el plugin que está llegando como el argumento, que es este, que vendría siendo la clase principal, se guarde en el plugin actual aquí, pues ya para poder utilizarlo más cómodamente. Una vez hacemos esto, ya nos garantizamos de que la instancia de plugin ya fue inicializada correctamente y lo podemos utilizar. Ahora,
vamos a utilizar el evento onPlayerJoin, que es el que se encarga de ejecutar porque tiene la etiqueta EventHandler. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Primero vamos a obtener una instancia del jugador. Acá no hay que hacer comprobaciones de que si la persona es un jugador o tal, porque pues las únicas entidades que son capaces de hacer PlayerJoin Event recuerden que está ligada a Human Entity, y Human Entity es básicamente un player. Y pues directamente el evento se llama PlayerJoin Event, o sea, no hay más. O sea, solo vamos a interactuar 100% con los jugadores. De hecho, el evento no nos pasa ni Human Entity, ni Entity, ni nada. Nos pasa GetPlayer directamente, o sea, nos retorna el jugador como tal. Entonces, por ese motivo, nosotros no hacemos ningún tipo de conversión a como lo hacemos anteriormente. O bueno, casteo o polimorfismo, o sea, convertir una clase en otra. O bueno, una interfaz también. No lo hacemos porque, bueno, el evento directamente tiene que ver completamente con un jugador. Ahora vamos a hacer... vamos a obtener, esto ya lo vimos, pero pues viene bien recordarlo. Vamos a obtener el valor de Enable Logs, o sea, Enable Logs, que es el valor que nosotros establecimos aquí anteriormente, aquí. Vamos a obtener este valor de la configuración, o sea, si es true o false. Entonces lo que yo puedo hacer es directamente decirle, o sea, boolean, porque es un booleano. Acá le estoy diciendo false o true. Ojo que es muy diferente yo poner entre comillas false o true, que eso ya sería una cadena de caracteres, tengan mucho cuidado con eso. O si son un poquito más de bajo nivel, que desafían las leyes de la física, pues podrían pasar 0 o 1 para que 0 sea false y 1 sea true. Pero pues yo tampoco me las doy de tan fachero, entonces yo prefiero utilizar booleanos básicamente. Entonces esto es igual a plugin, la instancia. Vamos a obtener la configuración principal, porque todo lo estamos utilizando a la configuración principal, y le vamos a decir que nos dé un booleano. Nosotros también podemos obtener una propiedad genérica con get, pero pues nos va a regresar un objeto que pues podríamos castear, pero si sabemos a 100% de que es un booleano, pues podemos utilizar el método getBoolean. Y pues le vamos a pasar el path. Como el path está al principio de todo, nosotros no le estamos especificando server.players.logs, nada de esas vainas raras. Como está al principio de todo, pues lo podemos llamar de igual forma como lo estamos estableciendo acá, enable logs, y ya. Entonces vamos a obtener ese valor. Si ese valor es true, nos va a ejecutar la función crear archivo jugador, y vamos a pasar el jugador como tal. Pero si es false, no se va a ejecutar. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy activando o desactivando una funcionalidad de mi plugin, y es súper útil por obvias razones. O sea, nuestro plugin puede ser, digamos, muy modular o configurable en el sentido de que, oye, si no quieres esta funcionalidad en específico, solo cambia de true a false en el archivo de configuración y pues nunca va a pasar nada, porque de lo contrario, pues tú nunca podrías desactivar esto. Y pues yo creo que pese a que mucha gente tú digas, nada, ¿quién va a querer desactivar eso? Lo mejor es hacer los plugins súper personalizables o súper, digamos, que se puedan adaptar muy bien a las necesidades del usuario. Entonces pues lo mejor es básicamente hacer un archivo de configuración bien nutrido, con que el usuario tenga casi la capacidad de programar el plugin, aunque pues realmente es configuración, pues para pues por obvios motivos, para que tenga la libertad de que algunas características no estén activadas. Entonces pues ya nos reducimos a algo sencillo, ¿no? Que tenemos la función crear archivo jugador, y como se darán cuenta, pues la función que se va a encargar no de crear la carpeta, porque ya la carpeta la creamos. La carpeta se crea al momento de que se inicia el servidor, si no existe, ¿no? Entonces lo que se va a encargar la función es de hacer esto, que cuando el usuario se meta, bueno, ya estamos evaluando de que el usuario se meta porque estamos aquí. Lo que va a hacer es básicamente crear una carpeta con los argumentos de player que le estamos pasando. Entonces en este caso yo estoy utilizando el nombre del jugador para ponerle ese nombre al archivo, y además estoy metiendo por adentro, nuevamente estoy utilizando el nombre y luego el UID. Entonces para eso pues ya nos vamos por último a esta función. Y esta función sí es un poquito más extensa, pero no quiero que se me abrumen porque es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, ¿a qué se traduce? Crear archivo. No, mentiras, definir la ruta del archivo, comprobar si existe, crearlo si no existe, crear el archivo de configuración, relacionarlo con el archivo, extraer la información que queremos del jugador, ponerla en el archivo, guardar el archivo y se acabó. O sea, en resumidas cuentas, pueden devolver el video 15 segundos atrás y volver a escuchar lo que les dije. En resumidas cuentas, esto es todo lo que estamos haciendo, y yo con mucho gusto lo voy a dividir en partes. Entonces, primero acá estamos obteniendo la información, acá fix me, parece que era para subrayar, sí. Ignoren que sea fix me, pero bueno, acá lo que estamos obteniendo información del jugador, o sea, la información que vamos a utilizar o para crear el archivo o para agregar la información al archivo. Entonces, ¿qué tenemos? El nombre del jugador, chévere, y ahora vamos a especificar el path del archivo, no de la carpeta.
Entonces, el path del archivo, ¿qué es? Pues primero vamos a empezar agarrando la ubicación del archivo de la carpeta de configuración del plugin, que ustedes ya saben que es el mítico get data folder get path. Lo vamos a concatenar con la carpeta jugadores que ya debería estar creada. Si no está creada, esto se va a romper horrible. Aunque pues nuestro plugin podría, digamos, hacer una nueva comprobación y en caso de que no exista volver a crearla, pero pues serían más líneas de código y pues lo dejo a su criterio. Que también es muy bueno porque es calidad de software y hace que el plugin no sea propenso a errores, pese a que se trate de darle por todos lados. Y por último le concatenamos el nombre de jugador. Entonces eso quiere decir que vamos a crear un archivo con el nombre de jugador que extrajimos aquí dentro de la carpeta jugadores, porque aquí estamos especificando las barras invertidas, ¿no? Entonces, luego vamos a utilizar File Player. Me acabo de acordar de una cosa, aunque no sé si, es que no me acuerdo. File.separator, efectivamente. Me acabo de acordar de una cosa muy curiosa, y es que esto depende mucho del sistema operativo. El tema de los, ¿cómo lo puedo decir? El tema de los direcciones de archivos, que son los paths, path files, Windows versus Linux. Acá se me olvidó tener una cosa que no lo había pensado para nada. Resulta que pues Linux y Windows, o bueno, los sistemas operativos basados en Unix, que es Linux y MacOS, o sea, el sistema operativo de Apple, y ya luego los que están basados en Windows, pues que es Windows, pues resulta de que tienen una forma diferente de ubicar los archivos. Si nuestro servidor de Minecraft va a correr en Linux o va a correr en MacOS, aunque lo más común es que tu servidor aunque lo más común es que el servidor donde va a correr tu plugin sea en Linux, porque no sé a qué clase de psicópata corre aplicaciones en servidores Windows, pues no va a haber ningún problema. Pero digamos que si de pronto lo quieres correr en un servidor local en tu sistema operativo, de pronto puedes llegar a tener problemas. Aunque aquí no estoy dando con esto, porque es que resulta que las direcciones en Windows, si ustedes se fijan, son unos slashes invertidos. No consigo obtenerlo, pero bueno, la diferencia es la siguiente. Me va a tocar hacerlo así. Las direcciones en Windows son algo parecido a esto. C, dos puntos, o dos doble punto, no me acuerdo. No, era dos puntos. Y no, mentiras. Primero está la letra del sistema. Está C, que es el disco principal. O si ustedes tienen otro disco, pues puede ser H, D, E, etc. Entonces está la letra. Y seguido tiene un slash, no barra como la de comando, sino una barra invertida. Y esa barra invertida pues va a comenzar a especificar los archivos. O sea, digamos acá se meta las carpetas users, mentiras, esta no es, soy Chris, acá me da el copilot, documents, etcétera, ¿no? Pero resulta que en Linux se utiliza una completamente diferente, que es barra lateral, no es invertida, la común de siempre, la que utilizamos hasta para los comandos. Digamos que pues también puede haber una carpeta llamada users, pero al menos en Linux se llama home. Ya luego está el nombre del usuario, que en este caso sería soy Chris, y barra invertida documents, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Pues estos slashes canzones, pues nos joden muchas cosas. Entonces, la forma para que esto sea compatible es nosotros, en lugar de usar estas barras literales, porque esto ya es que estamos infiriendo que el servidor donde va a ser ejecutado el plugin está corriendo en una máquina basada en Unix. Lo más común es que sea en Linux. Entonces, pues chévere, va a servir, pero si de pronto está corriendo en Windows, van a haber problemitas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que utilizar separator y concatenarlo. ¿Para qué? Para que este separador, según el sistema operativo, pues se haga una línea normal, que sería sistemas basados en Unix, o una línea invertida, que sería sistemas Windows, para garantizar compatibilidad. Acá no se preocupen, el get data folder y el get path, esto ya se encargan de convertirlo, pero cuando nosotros queremos ya crear rutas personalizadas, o sea, rutas propias nuestras, ahí sí ya nos tenemos que preocupar de los separadores. Entonces yo tendría que eliminar esto de aquí, y acá tendría que volver a concatenar file.separator de esta forma. Yo, para dejarlo más como en mi sistema operativo, yo lo dejaría barra, porque pues es súper común que los servidores corran en Linux. Pero bueno, utilicemos file separator como para garantizar esa compatibilidad.
Ahora aquí lo que vamos a hacer es fix me. Acá lo que vamos a hacer es, si no estoy mal, crear archivo jugador si no existe. O sea, se comprueba de que el archivo de jugador existe y si no existe lo crea. Entonces vuelve y juega file, player file es igual a new file. ¿Y el new file qué es? Pues la ruta que acabamos de especificar anteriormente. O sea, donde sea que se encuentre la carpeta del servidor, luego plugins, luego la carpeta de nuestro plugin, luego jugadores y luego un archivo player name. Chévere. Ahí este momento file no sabe si le estamos hablando de una carpeta o si le estamos hablando de un archivo. Ya luego acá comprobamos si dicha carpeta o archivo no existe. Pues lo que yo voy a hacer es inicializar este result porque, pues bueno, para efectos prácticos, digamos que yo quiero estar pendiente del resultado, ¿no? Yo lo podría ignorar, o sea, da igual. Pero acá lo que importa, result es igual a lo que me retorne la función playerFile.createNewFile, o sea, estoy creando un archivo, no un directorio. Y pues como saben, esto me retorna un booleano, pues para decirme que si es true, todo salió bien y si está false, algo salió mal. Que no se refiere a un error. El false y el error son cosas diferentes. Ya luego, acá pues compruebo, si result es true, pues le va a decir al usuario se ha creado la carpeta del jugador. Pero esto solo va a ocurrir cuando la carpeta del jugador se cree por primera vez. Si ya existe la carpeta, pues eso ya es un motivo para que result sea false. Entonces esta no se va a mostrar. Entonces se podría decir que se ha creado la carpeta del jugador por primera vez, por ejemplo. Entonces hasta ahí pues ya se crea la carpeta del jugador si no existe. Aquí lo que vamos a hacer es fix me. Vamos a vincular el archivo de configuración, pero pues para agregar la información. Vincular archivo de configuración, pero no para pasarlo a otra clase ni para manipularlo en otro lugar, sino para manipularlo aquí mismo y poner la información del jugador. Archivo de configuración para vincular archivo para modificar su contenido, digamos, para modificar su contenido con información del jugador. ¿Entiendes? Del jugador. Entonces, pues recuerden que nosotros file configuration, pues yo le digo player file configuration y siempre se debe inicializar, ojo, acá no se enreden, no es igual a new este archivo, ni es igual a new file configuration, sino que es igual a new joder, es que la pronunciación de YAM es raro, pero es YML configuration. Lo creamos, chévere. Y ahora, gracias a YML configuration, nosotros tenemos acceso a load. Load es lo que me permite, es el método que nos permite vincular un archivo de configuración a un archivo local, que el archivo local pues debe ser YML, ¿no? Si no, se va a romper esto, nos va a dar un invalid configuration exception que nos va a decir, oye, tú me estás pasando un punto JSON o me estás pasando un punto TXT y yo lo que necesito es un punto YML. Entonces pues este try catch es para eso. Si este proceso ocurre algo malo durante este proceso, pues que se lance un error. Entonces playerfile configuration.load, cárgame este archivo dentro de configuración pues para poder modificarlo tranquilamente. Y pues acá se envía un mensaje si sale algún error. Ahora sí, pues venimos a lo chévere, que es establecer la información. Player file configuration set. En una clave le vamos a poner name, coma, y pues en el segundo argumento pues el valor que le vamos a poner, ¿no? En este caso player get name. Aunque pues podría reutilizar este player name de aquí, también ahora que lo pienso. O sea, este get name vendría siendo lo mismo a player name, porque tenemos acceso al mismo scope. Pero el UID, al UID, si no tenemos acceso, entonces pues acá player file configuration set UUID, player.getUniqueID.string. Recuerden, si el servidor no es no premium, el UID pues va a ser una cosa completamente inventada, pero que va a estar a nivel del servidor o no, ¿cierto? Pero si el servidor es premium, pues va a ser el UID global, para tener en cuenta. Entonces luego después de eso, ya los asignamos. Y pues por último recuerden que hay que guardar. De pronto, como save puede retornar un error, acá nos lo dice throw IO exception, pues hay que utilizar un try catch. Entonces decirle, bueno, player file configuration, save, se guarda la configuración nuevamente en el archivo pues anterior, ¿no? O sea, siempre el archivo de configuración va a estar estrechamente relacionado con su archivo lógico o físico, porque pues es básicamente una forma que estamos utilizando para manipular el archivo. Es como una interfaz más arriba, pues para poder interactuar más fácil, o sea, una representación, o sea, es una representación del archivo, pero más fácil porque pues podemos poner propiedades y todas esas vueltas. Y pues acá que me mande un mensaje si llega a haber algún tipo de error. Ahora pues con las modificaciones que hemos hecho me voy a arriesgar, porque yo estoy casi seguro de lo que estoy diciendo. Entonces vamos a compilar el plugin y lo vamos a pasar a la carpeta de configuración de mi servidor. Vamos a eliminar la carpeta, vamos a eliminar este archivo. Me voy a ir a la carpeta esta de compilación. Lo voy a mostrar todo en pantalla para que todo sea verídico.
Esto no es por aquí. Target ya se compiló, tal parece. Sí, acá me muestran unos warning, pero esto tiene que ver con otra cosa. Y acá nos dice 224, 224. Entonces copiamos esto. Vamos a plugin, lo copiamos. Y pues para que sea más fresquito todavía, pues cerré el servidor y lo vuelvo a abrir. En este punto, pues bueno, se debe crear la carpeta jugadores, pero la opción debe estar en false directamente. Se me olvidó decir que por vago no creé un evento ni creé nada que me permitiera reiniciar la configuración. Entonces la única forma de reiniciarla es cambiar el valor y reiniciar el servidor. Entonces, pues vamos a dejar así. Se crea nuestra carpeta y tenemos config y jugadores. Jugadores debe estar vacío por obvias razones. Y pues vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos al principio del video. Vamos a cambiar acá false por true, guardamos. Podemos apagar y cerrar el servidor o reiniciarlo. Yo para que pues quede todo en orden, a mí me gusta más apagarlo directamente y volverlo a abrir. Entonces vuelve y juega la misma vuelta. No comprobé, pero pues bueno, yo creo que no es necesario. A ver, dependiendo de la duración. Nada, estamos apenas. Pues ya se sabe que el valor es false, entonces estamos extrayendo el valor y entonces en caso de que sea false no se van a crear nada aquí. Porque pues es false, entonces no se va a ejecutar la función que habíamos visto anteriormente de create player file o algo así, si no estoy mal. Y pues recuerden, yo pues lo estoy utilizando todo en funciones pues para acomodar el código en base a la lógica de cada proceso que estamos haciendo, que es mucho más sencillo. Entonces ahora sí, ya se supone que debe estar activado y pues nos vamos a ir aquí pues para asegurarnos de que no se haya sobrescrito nada. Y acá efectivamente está en true. Entonces ahora vamos a meternos, porque la hora de la verdad, que ahí fue cuando hice las modificaciones. Yo, si no estoy mal, lo que hice fue modificar el tema de los separadores, file separator y file separator, porque yo estaba poniendo jugadores barra, jugadores barra, como acá. Esto no sería compatible si estuviéramos en Windows. Ahora, de hecho, yo creo que si nadie me ha llegado con ningún problema de compatibilidad es porque la gente no está haciendo las prácticas. Practiquen, o sea, no se peguen a las explicaciones. Yo sé que es muy chévere ver que uno programe y consiga resultados, pero es más satisfactorio que tú mismo consigas esos mismos resultados practicando, poniendo a prueba lo que acabas de ver. Me gustaría que me llegara gente diciendo, Dios mío, es que estoy en un error reatorado, bro, ayúdame, y pues yo con mucho gusto te colaboro. Entonces, ya está todo en orden, si no estoy mal. Entonces vamos a venir acá y debería mostrarnos un mensaje en consola diciéndonos que se ha creado la carpeta. Bueno, acá me enredé, acá está mal. Se ha creado la carpeta del jugador. Pues no, se ha creado es el fichero del jugador. Esto lo va a modificar. Por acá es donde dice se ha creado el fichero del jugador. Pero eso quiere decir que sí se ejecutó, o sea, se ejecutó esta instrucción de aquí. Entonces ahora sí vamos a irnos a la carpeta de acá. Vamos a irnos a jugadores y tenemos IMACRIS. Abrimos. Y tenemos efectivamente mi nombre y la UID. Cosas a tener en cuenta. Normalmente a nivel de sistemas no se suele, digamos, utilizar nombres porque es probable que según el sistema, según la lógica de negocio que se esté manejando en una aplicación, los nombres se repitan, ¿no? Porque pues hay más de una persona que puede llamar Cristian o más de una persona que puede llamar Ricardo, no sé. Entonces, pues no es lo común. Normalmente en servidores se suelen utilizar UIDs u otros códigos que realmente son unos largueros así todos raros que le dicen esta persona es IMACRIS. En este caso en Minecraft, pues la secuencia más común es el UID, ¿verdad? Pero la finalidad del plugin es que sea el owner del servidor quien sea capaz de, digamos, encontrar fácilmente el archivo de un jugador en función de su nombre. Ya que en los servidores de Minecraft es imposible que un jugador tenga el mismo nombre, pese a que existe el getDisplayName, pues se puede cambiar el nombre de display, o sea, el que sale en el chat, el que sale arriba, el que sale arriba de mi cabeza, pero el nombre que nunca va a poder cambiar es el getName. Entonces el getName es el que siempre vamos a utilizar. Por eso yo acá utilizo, cuando accedemos a player acá, getPlayerName, porque si utilizo getDisplayName sí puede llegar a pasar algún problemita. De hecho, cada vez que un jugador se cambia un nombre y vuelve a entrar, pues se estaría creando una carpeta nueva pensando que es un jugador nuevo, pero realmente es el mismo, pero con nombres diferentes. Entonces siempre utilizo el name. Y lo utilizo así pues por el simple motivo, no digamos que un administrador tiene que hacer un soporte o algo, entonces digamos, tal persona se le perdió una cosa, entonces el administrador tiene que ir aquí, la persona llama IMACRIS, bueno, vamos a buscar IMACRIS, a ver qué tal. Lo encontramos y sí, acá está IMACRIS, vale, metámonos y pues veamos qué pasa, ¿no? Porque si tuviéramos un UID, tendríamos que en el servidor buscar, no sé, un comando que haya UID del jugador IMACRIS. Y entonces tal derecho tendría que yo buscar la forma de copiar esa UID y pegarla acá, lo cual no es práctico. A fin de cuentas, pues resulta siendo más sencillo
pues hacer lo que les comentaba, tener los nombres. Y ya pues algo, pues dentro del archivo ahí sí pueden meter toda la información que quieran, incluyendo el UID, que pues siempre es recomendable pues para nosotros saber, porque muchos plugins utilizan el UID para reconocer a los usuarios, entonces viene muy bien como utilidad, tú decir UID tar player y que pues te retorne esa UID y saber si estamos hablando de la misma persona. Entonces, llegando a este punto, el video estuvo bastante completo. Ya yo diría que ya podemos cerrar con los archivos de configuración. Estos dos videos salieron inspirados en un compañero que pues nos solicitó ayuda para tratar archivos de configuración, así que un saludito a mi pana que bueno, necesitaba esto y pues obviamente era algo que se me había olvidado completamente y bueno, pues acá ya lo tenemos, por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.